Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal Realza Crochet y a un nuevo video. Espero se encuentren súper bien. Y bueno, para los que no saben, yo soy Rubelín, creadora de este canal Realza Crochet, y estoy súper feliz de que estés aquí para un nuevo video. En esta oportunidad te voy a estar enseñando esta blusa a crochet con este relieve espectacular. Bueno, aquí es puro puntos altos y acá realizamos un caladito muy lindo. Miren, abajo y arriba el caladito. La verdad es que estoy súper emocionada, me divertí muchísimo realizándola y yo sé que ustedes también, además que es súper fácil. Solo dos rectángulos y nada más. Así que ya les quiero mostrar el paso a paso. Bueno, aquí tenemos este hilo, es algodón. Voy a utilizar aproximadamente 500 gramos porque esta es una blusa que es talla L y bueno, en sí es grande la verdad, entonces me voy a llevar 500 gramos. Así que es importante que compren suficiente material, amigas, para que no se queden después cortas con el material y el trabajo les vaya a quedar a medias. Lo vamos a acompañar con el gancho de 4.5 milímetros. Este hilo tiene de grosor como aproximadamente, bueno, es algodón, dice que es de 12 hebras, yo lo veo bien delgado la verdad, tiene de grosor como 2 milímetros más o menos. Lo primero que necesitamos para elaborar nuestra blusa son las medidas. Como les dije, en mi caso yo voy a trabajar la talla L. Por ende, voy a hacer una cadenita base que tenga 86 cadenitas. Y si te quieres guiar en centímetros, en caso de que no tengas el mismo hilo y el mismo gancho, te vas a guiar con 70 centímetros, ¿sí? Ok, habiéndoles ya dado las medidas, ahora sí, les cuento que esta primera parte yo la voy a realizar con una cadenita base pequeña, ¿sí? Porque ya he adelantado un poco mi proyecto, así que les voy a explicar todo igual. No se preocupen, todo va a ser igual con las medidas de la blusa, solo que esta primera parte es con una medida más pequeña. Entonces, iniciamos con nuestra cadenita de 86 cadenitas o 70 centímetros, perdón. Así que vamos a hacer cadenitas, recuerden hacerlas así, no tan apretadas, tampoco tan flojitas. Así que vamos a hacer cadenitas hasta tener la medida que necesitamos según cada talla. Ok, yo voy a hacer una cadenita que tenga nada más unos 15 centímetros, ¿sí? Para explicarles la primera parte. Entonces, una vez que ya tenemos la medida, ¿ok? De 70 centímetros, ahora es importante que sepan que su cadenita base tiene que ser múltiplo de 3, ¿sí? Así que van contando sus puntitos de 3 en 3 para que no se vayan a perder. Ahora sí, vamos a hacer una cadenita más y ahora vamos a agarrar una lazada y este punto lo vamos a realizar el primero con un medio punto alto, de esta forma. Entonces ahora van a agarrar una lazada y aquí en su cadenita base van a contar 1, 2. Allí en ese 2 van a hacer un punto medio alto, hacen 2 cadenas y vuelven a trabajar un medio punto alto, así. Ahora van a agarrar una lazada y van a contar aquí 1, 2, 3. Allí hacen un medio punto alto, 2 cadenas y hacemos otro punto medio alto allí en ese espacio. Lazada, contamos 1, 2, 3 y allí trabajamos un medio punto alto, seguimos con 2 cadenas, seguimos con una lazada y volvemos a trabajar un medio punto alto en ese espacio. Miren cómo se ve. Entonces continuamos 1, 2, 3, medio punto alto en ese espacio, 2 cadenas y medio punto alto.
Entonces, yo voy a continuar por lo que me queda de cadenita. Ustedes van a hacer por toda su vuelta, ok, por toda su cadena grande de 70 centímetros. Así que vamos a continuar. Ok, amigos, ya trabajamos aquí toda la cadena y acá para finalizar nos tienen que quedar 2 puntos. Vamos a agarrar una lazada y contamos 1, 2 y en ese último punto terminamos con un medio punto alto solo, ok. Terminamos igual que como iniciamos. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora es levantar aquí con solo una cadena. Vamos a dar la vuelta y en este primer espacio allí vamos a tejer un medio punto solo, ¿sí? Lazada, y ahora nos vamos a posicionar en el espacio de las 2 cadenitas. Allí vamos a trabajar un medio punto, 2 cadenas y después otro medio punto allí en ese espacio. Nuevamente lazada y nos posicionamos en las 2 cadenas. Un medio punto, 2 cadenas y otra vez un medio punto. Ok, vean cómo se tiene que ver. Vamos a hacer esta secuencia abajo, encima de la secuencia de abajo. O sea, el mismo punto lo vamos a hacer arriba, ¿sí? Del punto de abajo. Vamos a hacerlo otra vez para que quede claro. Lazada, nos posicionamos no aquí, sino en el espacio de las 2 cadenas. Y ahí hacemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. ¿Sí? Miren cómo se ve uno arriba de otro. Entonces, esto es lo que van a hacer por toda su vuelta. 2 cadenas y cierran. Aquí, medio punto, 2 cadenas y cierran con un medio punto. Ok, para terminar aquí esta vuelta, cerramos aquí donde está el medio punto, aquí este de aquí, allí vamos a cerrar con un medio punto solo. Ahí está. Y de esta forma es como se tiene que mirar. La siguiente vuelta va a ser igual. Vamos a repetir lo mismo, ¿sí? Fíjense, cadena, giramos, iniciamos en este espacio con un medio punto solo. Y acá en el espacio de las cadenitas, ahí hacemos un medio punto, 2 cadenas y otra vez un medio punto. Nos posicionamos aquí, medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Entonces, amigos y amigas, esta será la secuencia que vamos a ir tejiendo una vuelta tras otra vuelta hasta tener 12 vueltas en nuestro caso, que queremos que tenga más o menos ese ancho. Miren, aquí yo lo tengo adelantadito, lo que les decía, ¿sí? Aquí tenemos 12 vueltas y de ancho, vamos a ver, o de largo, tiene aproximadamente 12 centímetros también, ¿sí? 12 vueltas, 12 centímetros. En mi caso yo lo quiero así, de este ancho, pero si ustedes lo quieren o más pequeño o más grande, lo pueden hacer, ¿sí? Eso se los dejo a la creatividad de ustedes. Yo sé que ustedes pueden crear cosas maravillosas, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo mi pieza grande, completita, con 70 centímetros, ¿sí? Miren, lindo. Entonces, ¿qué les parece si ya continuamos con el siguiente paso? Ok, para continuar, lo que vamos a hacer ahora es vueltas de puntos altos, ¿sí? Entonces, para comenzar, aquí hacemos nuestra cadena, vamos a girar y acá en este primer espacio vamos a tejer allí nuestro primer punto alto. Ahí está. Acá
tenemos los medios puntos y el espacio de las dos cadenitas, ¿verdad? Entonces, aquí donde está el medio punto, vamos a hacer allí un punto alto. En el espacio de las cadenitas vamos a hacer solo un punto alto. Ahora aquí vamos a tejer un punto alto, aquí un punto alto, aquí tenemos el espacio de las cadenitas, allí solo tejemos un punto alto. Acá no van a tejer, recuerden que ese pertenece al espacio de las cadenitas, se van a pasar al siguiente y allí tejen un punto alto. ¿Sí? Entonces esta será la secuencia por toda la vuelta. Aquí no, sino aquí. Miren, así se tiene que mirar los puntitos, así que vamos a continuar. Muy bien amigos, ya vamos a terminar esta vuelta, así que presten atención. Miren, acá realizamos este puntito, un espacio allí, y acá tenemos un punto, y acá está el punto de la cadenita, o sea, la cadena y un punto medio alto, ¿ok? Entonces, ahora aquí vamos a hacer una cadena, giramos y así vamos a iniciar cada vuelta de puntos altos. Trabajamos en este primer espacio un punto alto, ok, así, y el siguiente punto alto. Ok, la secuencia será tejer un punto alto sobre cada punto de la vuelta pasada, literal, así va a ser, ok, respetando los puntos, así van a seguir hasta aquí. Para cerrar aquí hacen lo mismo que hicimos acá, trabajan el último puntito de la cadenita, ok, se dan la vuelta y empiezan a trabajar desde el primer puntito. Y así van a continuar trabajando una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan 21 vueltas. Y si te quieres guiar en centímetros, en caso de que estés trabajando con otra lana o con otro hilo, perdón, entonces allí tienen que ser 29 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a continuar y ya nos vemos cuando tengamos las 21 vueltas. Muy bien amigos y amigas, aquí ya terminé mis 21 vueltas, como les dije, y acá tenemos los 29 centímetros, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es nuevamente empezar estas vueltas haciendo este caladito, este relieve, lo vamos a hacer aquí. Nuevamente, ¿se acuerdan que la misma cantidad de vueltas que tiene abajo la vamos a tener acá arriba? Entonces, para comenzar es casi igual como iniciamos, miren, aquí iniciamos con nuestra cadena, ok, vamos a dar la vuelta y acá vamos a hacer nuestro primer punto medio alto, ¿sí? Medio alto, y ahora vamos a contar aquí 1, 2, aquí hacemos un punto medio alto, 2 cadenas, cerramos allí otra vez con un punto medio alto y contamos aquí 1, 2, 3, ahí hacemos un punto medio alto, 2 cadenas, punto medio alto allí otra vez, lazada, contamos 1, 2, 3, allí punto medio alto, 2 cadenas y punto medio alto. ¿Se dan cuenta que estamos repitiendo lo mismo? ¿Sí? Entonces, vamos a seguir por toda la vuelta y nos vemos aquí. Aquí tenemos que terminar con 3 puntos, ¿ok? Vamos a agarrar una lazada, contamos 1, 2. En el tercero, allí vamos a hacer un punto medio alto.
aquí vamos ahora a hacer lo mismo que hicimos aquí, amigos, lo mismo. Fíjense, vamos a levantar con la cadena y ahora aquí en este primer punto vamos a tejer allí un medio punto. Ahora nos posicionamos en el espacio de las cadenitas y tejemos punto medio alto, 2 cadenas y otra vez un punto medio alto, ¿sí? Lazada, nos posicionamos aquí y allí tejemos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Entonces aquí, como ya ustedes saben cuál va a ser la secuencia, la continuación y todo, porque es repetir, entonces vamos a continuar y nos vamos a ver cuando tengamos 10 vueltas, ¿sí? Muy bien, amigos y amigas, como pueden ver aquí ya tenemos las 10 vueltas. Miren cómo se ve. Bueno, como pueden ver, yo tengo esta lista y también en mi caso pues también tengo la otra terminada, ya que como son 2 piezas iguales pude avanzar con las dos, ¿sí? Entonces ustedes también van a hacer lo mismo, terminan con esta y se pasan a realizar la siguiente, todo exactamente igual con las mismas indicaciones, ¿sí, amigas y amigos? Tienen que anotar todo para que le quede igual y también tener la misma tensión. Entonces aquí lo que ya vamos a hacer es unir las dos piezas. Yo para esta blusa no voy a hacer parte de acá del hombro, no es necesario, no lo voy a hacer, solo aquí me voy a pasar directamente a unir mi otra pieza, ya que como esta parte de caladitos es bastante flojito, es suelto, entonces él solito a mí cuando yo me lo ponga va a formar esa parte del cuello. Lo que vamos a hacer es empezar a unir aquí. Miren, yo voy a cortar. Muy bien, amigos, miren, acá ya he marcado la distancia que yo voy a ocupar para los hombros, igualmente acá, ¿sí? Entonces, como las dos piezas son exactamente igual, con las mismas medidas, en ambas piezas vamos a ocupar 11 puntos de este. Miren, yo conté estos puntos como uno, o sea, me estoy guiando solamente por estos puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí en el medio de estos dos puntos es donde voy a poner mi marquita. Igualmente acá, ¿sí? 11 puntos y en el medio de estos dos es donde voy a poner la marquita. Esos 11 puntos me equivalen, vamos a poner la cinta métrica para ver, equivalen a 27 puntos, centímetros, perdón, 27 centímetros. Entonces, así mismo van a hacer con este. Vamos a marcar con esa misma distancia. Bien, ya tenemos aquí marcadito la parte del cuello, 27 centímetros para acá y 27 centímetros para acá. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a coser, ¿sí? Vamos a coser. Aquí yo he dejado esta hebra, voy a ensaltar mi aguja lanera, esta que tenemos aquí. Vamos a tratar que con nuestra aguja lanera pasar un punto de acá y un punto de allá, ¿sí? Para que coincida todo perfecto. Entonces de esta forma, miren cómo se ve, vamos a ir por todo esto hasta la marquita. Bien, amigos, aquí ya está cerradito, miren, ya aquí pasamos. Entonces ahora voy a esconder esta hebra que me queda un poco para asegurar, ¿sí? Una vez que ya está bien escondidito, entonces voy a cortar. Ahora lo mismo voy a hacer de este lado. Me voy a posicionar aquí. Bueno, yo voy a hacer un nudito porque aquí hay que asegurar. Ahora sí, voy a empezar a coser
por todo esto, igual como hicimos acá. Muy bien amigos, aquí ya cosimos, miren cómo se ve. Ok, sin voltearnos, ahora vamos a coser acá, ¿sí? La medida que yo voy a ocupar para mí son 21 centímetros. 20 centímetros si quieres que te quede ajustadita la manga, 21 más o menos, y 22 ya te va a quedar un poquitico grande. Entonces lo que vamos a hacer es medir los 21 centímetros. Aquí son 21 centímetros. Entonces allí me posiciono. Entonces aquí voy a poner mi aguja y voy a coser de aquí para abajo, ¿ok? Todo esto. Entonces acá me posiciono. Aquí voy a hacer un nudito. Y ahora sí empiezo a coser por todo esto. Ok amigos, así van a coser hasta el final. Cuando terminen este van a repetir lo mismo aquí, ¿ok? 20 centímetros y de aquí cosen para abajo. Muy bien amigos y amigas, una vez que ya hemos cosido por aquí, ya así es como se ve, vean, por aquí también. Y de esta forma, así vamos a dejar nuestra blusa. Si ustedes quieren pueden realizar bordes, en mi caso amigas, para mí está perfecta así. Me parece que este relieve es súper precioso, así que si le añadimos otra cosa, según mi perspectiva, va a quedar muy recargada de cosas, así que así está perfecta, se mira muy elegante. Les voy a dejar una fotito por aquí para que vean cómo se mira la blusa puesta. Igualmente acá ya esto sería todo amigos, espero les haya gustado mucho el tutorial de esta blusa a crochet con este relieve espectacular. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte en el botón que dice suscribirse y también activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. También es importante que me apoyes con tu like. En este momento vamos a darle like a este video, así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¡Chao, chao!